Voy a intentar dar una pincelada sobre algunas aplicaciones bastante obvias de la tecnología de Microsoft en la cadena de suministro. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de una serie de ejemplos. He traído algunos casos de éxito, como es el caso de Inchcape, Lincoln, Supermercados Covirán y una fábrica en Dinamarca de snacks, de aperitivos, que se llama Kim's, que seguirá de un pequeño vídeo que enseña muy bien la aplicación. Si vamos a los elementos que intervienen en la cadena de suministro, a ver si logro pasar la transparencia. Ya, gracias. Lo primero, bueno, que entiendan ustedes un poco cuál es la misión nuestra. Simplemente lo que intentamos desde Microsoft Servicios es ayudar a los clientes que tienen tecnología de Microsoft y a los partners que sirven para implantar esa tecnología y desarrollarla a realizar todo su potencial mediante la adopción acelerada y el uso productivo de las tecnologías. No basta con tener la tecnología metida en un cajón, hay que intentar sacarle el máximo jugo posible y esa es fundamentalmente la misión de Microsoft Services. Si me ayudas a pasar, casi te lo agradezco. Tenemos dentro de nuestra área en la compañía tres patas fundamentales. La pata de consultoría estratégica es un área dedicada a acompañar a los clientes en la planificación del uso de la tecnología, o sea, antes de su implantación. Básicamente, este área está compuesta por personas que se sientan junto con los directores de informática de las organizaciones y les ayudan a planificar el mapa de sistemas, la arquitectura de sistemas, etcétera. Tenemos un área de consultoría tecnológica que se dedica a ayudar en la implantación a nuestros socios, a nuestros canales, a nuestros partners, que son de sobra conocidos por todos. Y luego tenemos un área de servicios de soporte que se dedican a soportar la tecnología de Microsoft una vez que ha sido desplegada en los clientes. En definitiva, lo que pretendemos con estas tres áreas es cubrir todo el ciclo de vida de los productos de Microsoft en casa de los clientes. Por lo tanto, la consultoría estratégica lo que hace es, antes de la implantación, ayudar al diseño de la arquitectura de sistemas. La consultoría estratégica ayuda a la implantación y el servicio de soporte ayuda al mantenimiento y a la explotación de la tecnología. Como decía, dentro de lo que es la cadena de suministro, he traído algunos ejemplos que yo creo que son bastante didácticos en cuanto a lo que se puede hacer con distintas ópticas dentro de la cadena de suministro con la tecnología que nosotros aportamos, ¿no? Uno puede ser en casa de un fabricante a través de lo que llamamos los sistemas de gestión y planificación de recursos, normalmente llamados ERP. Ahí tenemos una solución cuyo nombre es Axapta. Dentro del ámbito de lo que es la pura operación logística, tanto en el transporte como en la gestión de almacén, tenemos ejemplos interesantes basados en tecnología Microsoft que se llama MapPoint para todo lo que es optimización de rutas y localización, enlazado con el uso de la tecnología RFID. Y en la gestión de almacén, de nuevo, tenemos ejemplos de integración del uso de RFID con la tecnología de ERP de Axapta. Y en lo que es el retail, también exactamente igual tendríamos un ejemplo de lo mismo, ¿no? En particular, he traído estos casos que yo creo que son muy autoexplicativos, tanto para lo que es el caso de un fabricante como en la gestión del almacén. Kim es un buen ejemplo de cadena integrada de suministro. Es un fabricante, como dije antes, en Dinamarca de tamaño medio que se dedica a producir aperitivos, en donde básicamente lo que están haciendo es fabrican desde cero, como luego veremos, desde los materiales básicos y gestionan toda la cadena de suministro hasta la distribución a través de la tecnología integrada de ERP Axapta con RFID.
En el caso de optimización de rutas y localización, he traído el ejemplo de Inchcape y Lycon, y en el caso de distribución, el ejemplo de Covirán, que es una cadena de supermercados, ¿no? Inchcape es un grupo internacional de servicios automovilísticos. Básicamente es un mayorista de partes, de recambios de fabricantes para el mercado, en donde lo que hace es distribuir a clientes minoristas y a una variada gama de servicios profesionales para clientes corporativos. Esta es una empresa que opera en Reino Unido, Grecia, Bélgica, Australia, Hong Kong y Singapur, y cuyo núcleo de actividades, como pone ahí, pues incluye importación y distribución, puntos de venta, servicios de negocio, comercio electrónico, automovilístico y servicios financieros. Sus socios comerciales claves son empresas de la importancia de Toyota, Subaru, Ferrari, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz y Land Rover. En este caso, Inchcape deseaba ser capaz de localizar dónde estaban los activos de sus clientes en cualquier momento y quería asegurarse de que sus conductores tomaban siempre la ruta más rápida para recoger o entregar un vehículo. En este caso, un socio de negocio de Microsoft, Anglia Business Solutions, implementó una nueva infraestructura basada en nuestra tecnología Microsoft MapPoint, con servicios vía web, con Windows Mobile en dispositivos móviles, basado también en la gestión de bases de datos de Microsoft SQL Server 2000. Los beneficios que se han obtenido en este caso son, primero, obviamente, una mayor visibilidad de las actividades de los conductores y mejora en la eficiencia. Después, programar la entrega de vehículos con mayor precisión. En tercer lugar, mejora en la confianza de los clientes, realzando su valor competitivo. Ahorro de costes, que en este caso se ha cuantificado como $9.000 por semana como resultado de cotizaciones más precisas de la distribución. Intercambio de información en tiempo real e integración de la nueva tecnología con la estrategia de la compañía en lo que es todo el área de sistemas, ¿no? Este es el ejemplo de Inchcape.